Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 13 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, la oportunidad de estar compartiendo esta Santa Misa con todos ustedes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad tan bonita que nos regala de estar aquí. Hoy estamos viajando para ir a Washington, D.C. Ahí en su pantalla les coloco la información. Estaremos en Washington el día de mañana 14 en la iglesia Natividad, la Natividad. Usted puede llamar a Altagracia si está en Washington, D.C. y le dice, mire Altagracia, el padre dijo que venía para acá. Yo quiero ir a ver y a escuchar en vivo y en directo al padre Marcos. Y Altagracia le da la información. Ahí les digo el número, 301-529-8714. 8714. Ahí está el número de teléfono y oramos por esta comunidad de Washington, D.C. para que Dios les bendiga, para que Dios les acompañe en todo momento. Misa gregoriana también por la iglesia necesitada, por el eterno descanso de Marta Padilla, Elena Núñez, Irene P. Hernía, Eduardo Márquez, Andrea Pulido, Agripina García, Ana Balaguera, Mariana Luna, Hernando Galvis, Isabel Toro, Juan Galvis, Aura Galvis, Teresa Galvis, Rosa Galvis, Gonzalo Galvis, Isabel Galvis, Ligio Márquez, José Ramón Villalba, Fidel Arellano, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la familia Contreras Pérez para que Dios les fortalezca, por la protección y conversión de Miguel y Arnold Arias, por la sanación física y espiritual de José Narváez, protección y conversión de Jenny Gómez y Lorena Calvache, por la salud de Micaela López, por Miguel Aquino para que se consiga un trabajo. Bueno, hoy vamos a tener a Pablo en el Areópago. En el Areópago, un lugar donde se reunían las personas para escuchar discursos, para que todo el mundo se diera cuenta. Venía gente de todos lados del mundo y ahí los escuchaba. Y Pablo se paró ahí. Los documentos de la iglesia Medellín, Puebla, Santo Domingo dice que debemos predicar como Pablo en los nuevos areópagos, no tener miedo, evangelizar, que hayan muchos ateos, que hayan muchos incrédulos, pero hay que hacer. Por eso es que hay un sacerdote aquí en redes sociales y no solamente aquí, en muchas partes del mundo. Los nuevos areópagos son la televisión, la radio, son los medios de comunicación social, Facebook, Instagram, YouTube, Suma y Sigue, todos esos medios de comunicación. Y ahí estamos, predicando la palabra de Dios. Hay gente que agarra los videos y dice, después escucho a este padre y pasa el video, no lo escucha. Otro día le prestaré atención. Otros se ríen, otros se burlan. La tarea mía es predicar. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salva, y el que no se condena. No lo quieren oír, no lo quieren escuchar, eso ya no es mi problema. Yo hago cumplir la misión que Cristo me mandó, predicar el evangelio. Ahora, el que la creamos, el que la llevemos a la práctica, eso ya corresponde de nosotros. ¿Tú estás predicando los nuevos areópagos como Pablo o todavía no? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En Sión, oh Dios, conviene alabarte, y en Jerusalén cumplir nuestras promesas. En Sión, oh Dios, conviene alabarte, y en Jerusalén cumplir nuestras promesas. Todo mortal viene a ti, con sus culpas a cuestas. Nuestros pecados no nos abrumarán. En Sión, oh Dios, conviene alabarte, y en Jerusalén cumplir nuestras promesas. En Sión, oh Dios, conviene alabarte, y en Jerusalén cumplir nuestras promesas. Todo mortal viene a ti, con sus culpas a cuestas. Nuestros pecados no nos abrumarán.
bienvenido tu invitado, bienvenido tu elegido, bienvenido tu invitado, bienvenido tu elegido, bienvenido tu invitado, bienvenido tu elegido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, vamos a decirle al Señor que estamos arrepentidos de las cosas malas que hemos hecho. Vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros por no predicar la palabra, por no evangelizar, por no hacerla difundir, por no compartirla y por no hablar de Dios también, porque a veces solamente dejan al cura que predique y usted no hace nada de predicación, no enseña nada. Y eso que va a misa y eso que aprende. En su trabajo aprende y después va y rapidito enseña. Pero en la iglesia no quiere aprender nunca para no ir a evangelizar. Pidámosle perdón a Dios porque hay niños que no saben leer Biblia, no saben rezar, no tienen sacramentos, no saben nada de Dios. Y son hijos de muchos que escuchan la misa, de muchos que escuchan los evangelios, que se deleitan escuchando, pero a la hora de practicar, nada hacen. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaban en Atenas,
Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo en el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni en servidos por manos de hombre. Pero si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de su territorio. Dios quería que lo buscara a él y que lo encontraran, aunque fuera en tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho algunos de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignoración de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos,
alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les haya comunicado. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine y que nos guíe en esta reflexión diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad, y que ejerza su acción que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy es miércoles y mañana vamos a estar en Washington, D.C., Dios mediante, los que quieran. Ahí al inicio les puse el lugar, les puse el número de teléfono, los que quieran participar. Y bueno, ya estamos terminando las predicaciones y para regresar a Venezuela. A personas que dicen: Padre, ¿cómo hace usted para estar en Venezuela y estar en Washington? Bueno, Dios es maravilloso y hace obras. Los santos en la iglesia tenían el don de la dislocación. Podían estar en diferentes lugares a la misma vez. Y por supuesto, antes de venir a predicar, antes de venir a traer la palabra, pues yo hago las grabaciones de la misa. Sé los horarios, sé dónde voy a estar,
de acuerdo al programa. Si es la voluntad de Dios se cumple. Y bueno, estamos en los lugares en los que anunciamos. Por eso le doy gracias al Señor porque nos ha ayudado a llevar la palabra y a predicar. Y bueno, y con esta misa quiero también darle gracias a Dios por todos ustedes quienes me he encontrado a lo largo de estos días, quienes me han atendido, quienes me han dado de comer, quienes me han trasladado, quienes han pagado mi boleto de avión, quienes me han ayudado con la ofrenda, con todas las personas quienes han servido, que Dios me les bendiga, que Dios me les multiplique, que Dios me les llene de mucha vida y de mucha salud. Vamos a compartir hoy Hechos capítulo 17, versículo 15 y siguiente. San Pablo llega al Areópago. El Areópago era un lugar donde la gente se colocaba, era como un teatro, era como una tarima, donde la gente empezaba a hablar, que tenía una buena acústica, que tenía una buena manera de reflejar el sonido que la gente hablaban y se podía escuchar en muchos lugares. Y los mejores oradores, Cicerón, Platón, Aristóteles, estas personas, de manera especial los griegos, se ponían a hablar y a discutir sus ideas. Esto era un mundo de escritura, un mundo de lectura, un mundo de hablar, de verborrea, de discutir, de tener debates, de tener encuentros. Y el Areópago era como un ring de boxeo donde la gente iba a dialogar y donde iba a debatir, donde iba a compartir. Y la persona que se parara en el Areópago y fuera conocido y la gente lo escuchara, se hacía súper famoso y se hacía súper conocido. Y la persona que se paraba ahí en ese lugar y no nadie lo escuchara, pues también era burlado y también era motivo de habladuría, de críticas. Para mal o para bien, Pablo se levantó en el Areópago. Y Pablito se puso a hablar y terminó con las tablas en la cabeza. Pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Si le daban fama y popularidad, bendito sea Dios. Y si para bien, es buen orador, es buen hablador y lo demás. Pero si le daban fama y popularidad para mal, es de lo peor, habla de un resucitado y se rieron de él, también le servía. Miren, nosotros debemos aprender que las personas van a hablar de nosotros en positivo o en negativo. Y nosotros no debemos tener cuidado por eso, de tener miedo por eso. ¿Qué dirán? ¿Qué hablarán? ¿Qué comentarán? ¿Qué dirán? No, 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 no. Los nuevos areópagos que hay hoy día son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, lo dicen los documentos de la iglesia, son los medios por los cuales llegamos a diferentes culturas, a diferentes partes del mundo, a diferentes países, a diferentes lenguas. Y podemos llegar a todos lados. A través de los medios de comunicación, la palabra de Dios agarra un empuje, agarra una fuerza. Y no solo la palabra de Dios, sino todo lo que hagan los creadores de contenido, agarran un empuje muy grande. Si a la gente le gusta, aplauden. Y si no les gusta, pues los insultan y los funan y le tiran piedra y les hacen daño. El problema es que debemos tener los pies sobre la tierra. El predicar la palabra de Dios no siempre va a ser bueno o positivo o nos va a traer aplausos o éxitos, no. El predicar la palabra de Dios también nos va a traer personas molestas. Personas que nos digan, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo en la misa. Personas que nos digan, mire padre, usted habla mucho en la Biblia, en la misa debería disminuir lo que habla. Personas que nos digan, no me parece bien lo que usted está haciendo o está diciendo. A mí no me importa lo que usted dice. Personas que nos tiren las tablas en la cabeza. Personas que nos quieran humillar, personas que no nos acepten. Pablo era un gran orador y según el libro de los Hechos de los Apóstoles era conocido y era famoso, pero acababa de tener un fracaso. Usted lee el inicio de la lectura, dice en aquellos días, Hechos 17:15, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo venía de Berea. ¿Y qué pasó en Berea? Pues no le fue tan bien como él esperaba. En Berea lo iban a apedrear, le iban a pegar. Dice, ustedes lo escucharon el día de ayer,
la gente de la ciudad de Filipo alborotó contra Pablo y Silas a los magistrados y ordenaron que los desnudaran y los azotaran. El libro de los Hechos del Apóstol, capítulo 16, nos muestra que a Pablo hasta a la cárcel fue a parar. A la cárcel fue a parar. Y él logró la conversión del carcelero. Pero estuvo preso, estuvo apaleado, estuvo golpeado. Le fue mal. Miren, las cosas de Dios a usted no siempre le va a ir bien. No siempre usted puede planificar algo bonito. Ahí el diablo se mete. Ahí el diablo mete las narices. Cada vez que yo voy a viajar y voy a predicar, siempre hay un problema. Que hay una guerra que no se puede ir. Que hay un huracán que no se puede llegar. Que los aeropuertos están cerrados. Que hay un virus. Que hay una enfermedad que le llegó a un familiar suyo. Que usted se enfermó de la garganta, de la nariz y tiene malestar. Bueno, hace no mucho tiempo antes de viajar, a mí me dio vértigo. Y ese vértigo es terrible. Que hasta el punto que la doctora dijo, bueno, cuídese y si usted tiene que hacer algo, padre, pues es mejor que no viaje. Porque eso no es un juego, usted se cae. El diablo busca la oportunidad, el punto más débil, para darle a usted palo, piedra, que un chisme, que un cuento, que un escándalo, que un problema. Y siempre lo van a ver. Pablo acababa de llegar de Berea, donde tuvieron que ayudarlo a escapar, porque lo apedrearon, lo golpearon. Miren el Hechos capítulo 16, para que usted vea cómo le fue a Pablo, desde el versículo 20, para que vea. Fue perseguido, fue pisoteado, fue torturado. Y sale de Berea y Pablo no le importa su fracaso. Y Pablo no le importa la persecución. Y Pablo no le importa. Pablo se va por lo alto, se va por lo grande. Me voy a ir allá, al Areópago, en Atenas, donde la gente va a escuchar, donde va a oír. Y le va peor. Lo escuchan unas 3 personas, Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Dámaris y unos 2 más. ¿Y qué terminó Pablo? Pues burlado. De esto le escucharemos después, Pablo. De eso de la resurrección le escucharemos otro día. Ahorita, mira Pablo hablando de la resurrección. Otro día le oímos de eso. Y se burlaron de Pablo. Y se rieron de Pablo. Y Pablo, ¿qué dijo? No, pues sí, nadie me quiere, todos me odian. La gente es muy mala, no voy a hacer nada ya. No. Pablo se amarró esos pantalones. Y Pablo habló y a los que creyeron tuvo la oportunidad de enseñarles. Y la gente empezó a hablar de Pablo y a reírse de Pablo. Y en Atenas vio la ciudad llena de ídolos, al Dios desconocido. Buscó la mejor estrategia. Buscó la mejor técnica, la mejor forma. Pero Pablo fracasó. Pero ese fracaso no lo hundió, no lo sepultó. Ese fracaso lo ayudó a seguir predicando y a mejorar. Miren, a veces en la iglesia, cuando yo estoy predicando en la misa, no crean ustedes que a mí la gente no se me queda dormida. Hay gente que va a la iglesia y se queda dormida. Para que a mí me gusta siempre tener un micrófono así de varita. Y yo me voy con el micrófono, el que está durmiendo me le paro al lado. Y cuando puedo lo arrempujo para ver que se despierte. ¿Sí? A veces yo termino la misa y hay gente que se me viene a la sacristía y me dice, mire padre, debería bajarle 2 a la forma suya de predicar porque usted nos lanza muy duro a los brujos. Y debe tener cuidado, porque los brujos somos brujos. Y hay protestantes que he terminado de predicar y me han abordado y me han dicho, usted y yo vamos a debatir y vamos a hablar porque las cosas no son así. Y cuando he terminado de predicar, un grupo de personas que venden licor en el pueblo se reúne y me dice, mire, usted está en un error y usted le baja 2. Sí. No crea que todas las prédicas son bonitas, exitosas y la gente le gusta. No. Hay homilías que la gente por el mismo mensaje, por el mismo WhatsApp, por el Facebook, por Instagram, cura del demonio. ¿Qué va a saber usted del matrimonio que aconseja a la gente del matrimonio si no se ha casado? ¿Por qué usted no da consejos de matrimonio? Cásese primero. ¿Ah? Si es que tengo que probar la droga para saber que la droga es mala. O tengo que quitarle la vida a alguien para saber que desvivir a alguien es malo. No necesariamente. Cristo no se casó, daba consejos de matrimonio. Pablo daba consejos de matrimonio. Yo lo que hago es leer la Biblia.
Hay personas en las que he terminado de predicar y me han escrito en los comentarios: ¿qué va a hablar usted de tatuajes? Eso no es problema suyo, métase en su vida. Deje de ser criticón, deje de ser hablador, hablachento. Me han dicho, pero yo aprendí de Pablo y de los apóstoles a no vivir del qué dirán, a no vivir del qué pensarán, a no vivir de la que la gente opine, no. Yo aprendí que debo predicar. Hay homilías que yo he dado y hasta el mismo obispo me ha regañado porque he hablado duro. Tenga cuidado con lo que está diciendo. De eso no quiero que hable. Sí, eso es normal. Eso puede suceder y eso va a pasar. Pablo lo sacaron de por allá de Berea corriendo, se me va. A Pablo lo mandaron salió y llegó a Atenas, se puso a hablar en el Areópago y no le aceptaron el mensaje, no le aceptaron la palabra. Quedó descartado, quedó arruinado, quedó como un fracasado Pablo. Y siendo un fracasado siguió predicando y no se detuvo, porque Pablo no predicaba para agradar a los hombres. Pablo no predicaba para ganar los aplausos de la gente. Pablo predicaba para agradar a Cristo, para agradar a Dios, que fue el que le mandó la tarea. Y Pablo lo hizo en el Areópago. La iglesia dice que los nuevos areópagos son los medios de comunicación. ¿Qué hace un cura en internet? ¿Qué hace un cura en redes sociales? ¿Por qué un sacerdote está dando enseñanzas por internet? ¿Por qué un sacerdote está en redes sociales? Mire, padre Marcos, usted póngase a hacer la misa en su parroquia. Deje de estar metido en los celulares y deje de estar metido en los videos. A usted lo que le gusta es la fama, la popularidad, que la gente lo aplauda, que la gente... Mire, ojalá hubiera otro que hiciera el trabajo que yo hago. Ojalá que en estos areópagos hubiera otro que se quemara las pestañas como yo me las quemo. Ojalá hubiera otro que recibiera los insultos que aquí muchos que son ateos y protestantes y hasta católicos me tiran. Ojalá hubiera otro sacerdote que tuviera los medios de comunicación y tuviera perseverancia, porque hay muchos que comienzan con frío y terminan con escalofríos. Hay otros que no tienen guáramos ni valor para decir las verdades en la cara y colocar los puntos sobre la I. Y hay otros que están haciendo sus bailes y sus tonterías y no están predicando a Cristo. Para mí es más fácil quedarme callado y no estar predicándole en redes sociales. Pero si hago esta predicación y si hago esta misa y este evangelio y estos videos, es para que usted que esté en su casa sepa que a través de los nuevos areópagos, que son los medios de comunicación, se puede llevar la palabra de Dios. Para que sacerdotes digan, como el Padre lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Para que laicos digan, sí se puede predicar la palabra de Dios. Y para que ustedes que ven los videos con citas, con versículos, con capítulos, Hechos 17:15, así como Pablo pudo presenciar la ciudad llena de ídolos y presenciar el pueblo de Atenas destruido y acabado por la idolatría, así usted también pueda reconocer y ver, caramba, este padre, como me predica con la palabra de Dios, tiene razón. Y sea uno de los pocos que se conviertan, uno de los pocos que cambien. Les doy permiso al que quiera escribir un mal comentario, al que quiera escribir una grosería, al que quiera hacer un comentario feo del padre Marco, hágalo. Cuando Pablo terminó de hablar en el Areópago, se rieron de él, se burlaron de él. Otro día te oímos, mira Pablo con su fantasía. Pensábamos que era otra cosa mejor. Pues haga el comentario que quiera, diga lo que le parezca. Estamos en libertad y lo podemos hacer. Ahora, yo cumplo con predicar la palabra de Dios. ¿Qué hace un cura en redes sociales? Pues a través de los nuevos areópagos, llevando la palabra de Dios para aquel que trabaja, para aquel que está en sus estudios, para aquel que está en su carro, para aquel que revisa su celular y está pegado todo el día, por lo menos para que le pase una buena enseñanza. Hay unos que pasan el video, hay otros que lo ven un pedacito, hay otros que se ríen, hay otros que dicen, mira, ¿qué están hablando este padre? Hay otros que dicen, tenía razón lo que decía, mira, voy a escuchar otro video. Hay otros que llegan a estos canales gracias a esos videos que usted ve todos los días a través de los nuevos areópagos. Y hay muchos que han cambiado su vida y hay muchos que han mejorado. Eso es lo que hace un cura en redes sociales, predicándole para que en medio de una comunidad tan grande, aunque sea unos 3 o 4, se conviertan a Cristo y busquen a Dios con sincero corazón. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Eso es lo que hace un sacerdote. Por eso Pablo, cuando se fue a predicar, él tenía el conocimiento y sabía que se iban a burlar de él,
que se iban a reír, que a los atenienses no les importaba, pero él no descartó la forma, la manera, y él no desaprovechó el nuevo medio para irse a predicar y hablar de Dios. Oigan, Hechos 17:5. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Salió de Guatemala y cayó en Guatepeor. Salió de Berea donde lo querían matar y llegó a Atenas donde habían incrédulos. Entonces la palabra de Dios nos muestra los dos polos, las dos caras de la moneda. Por un lado hay personas que te quieren agredir, que te quieren destruir, que te quieren desvivir por lo que usted predica. Y el otro polo, la otra cara de la moneda, Atenas, el lugar de los ídolos, el lugar de las burlas, el lugar de las risas. Aquellos que se van a reír de usted por ser cristiano. Mejor explicado, en la vida cristiana usted se va a encontrar a gente como Berea que te va a agarrar tirria, rabia, ira, molestia, fastidio porque usted hable de Dios. Dice Hechos 17:15. Como Pablo le pasó en Berea, que lo metieron preso, que lo querían a golpear, a apedrear, que le querían dar látigo por predicar la palabra de Dios, así se va a encontrar gente que será frentera y le dirá cállese, que será frentera y le dirá usted hace las cosas mal, eso que usted predica no me gusta, cura del demonio, cura satánico, diabólico, que dirá cualquier barbaridad por esa boca. Para que usted se calle, te va a atemorizar con sus palabras, con sus dichos. Y usted dice, Virgen Santísima, pero qué malo estoy haciendo si estoy hablando de Cristo. Habrá gente como la de Berea que te quiere amarrar, que te quiere encarcelar, que te quiere destruir. Y así se va a encontrar gente. Y por otro polo y por otra cara de la moneda se va a encontrar gente que no va a ser agresiva, que no va a ser incisiva, que no va a ser grotesca. Pero se va a encontrar gente como la de Atenas que se va a burlar de usted. Ahí viene el beato, ahí viene el santurrón. Mire, curita, venga para acá. Va a encontrarse con tías, familiares y amigos que cuando usted empiecen a hablar de Dios y a colocar las cosas de Cristo en alto, le van a decir, mira, deje de ser fanático. La religión es buena, pero de a poquita. Y te van a cortar con un cuchillo de cartón y con palabritas que parecen inofensivas, pero vienen, te van a desanimar. A Pablo cuando estuvo en el Areópago allá en Atenas, se encontró con gente que le decía, otro día te vamos a oír, Pablo. Pensábamos que ibas a hablar de otra cosa, de la resurrección de los muertos. Se van a burlar, se van a reír. Si por un lado encontraremos gente agresiva y que nos quieran desvivir, por otro lado nos vamos a encontrar gente que se burlen de lo que hacemos, que se rían de lo que digamos, que se hagan mofa de la vida cristiana. ¿Y cuál es el problema? En ese mundo debemos vivir. Así o más claro. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes, doña? Yo no sé cuál experiencia le haya tocado vivir a usted, pero Pablo vivió las dos y en las dos supo predicar. Y en las dos no se rajó, predicó, evangelizó y llevó la palabra. Oigan, Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. Al contemplar la ciudad llena de ídolos, entonces se presentó en el Areópago y dijo, mire, acababa de recibir una paliza, acababa de recibir golpes, cárcel, persecución por predicar la palabra. ¿Y usted cree que eso desanimó a Pablo? ¿Usted cree que eso aguarapó a Pablo? Lo hizo más fuerte. Pablo dijo, me dieron contra el mundo, me pegaron con todo donde más me duele. Pero esta ciudad está llena de ídolos. Eso a mí me indigna. Esta gente necesita saber de Dios. Yo me quería callar, yo quería guardar, pero esta gente necesita saber de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Pues se puso a predicar. ¿Qué hizo Pablo? Pues se puso a evangelizar. ¿Qué hizo Pablo? Pues se puso a enseñar. ¿Y qué? ¿Le fue igual que allá? No, pues le fue peor. Allá le agredieron el cuerpo y aquí le agredieron el orgullo, la dignidad. Aquí hablaron de él y lo criticaron. Se puso a hablar y le voy a leer lo último. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol.
labrada artísticamente por los hombres, según la imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre, el cual ha designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Cuando Pablo terminó y dijo resucitar de entre los muertos, si en Berea le dieron palo, piedra y látigo y cárcel, mira aquí cómo se burlan de Pablo, que es la otra cara de la moneda. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él. Cuando usted quiera hablar de Cristo, la gente se va a burlar de usted. Que mira el curita en las redes sociales peleando solo y riéndose. Pues ríase. El que ríe de último ríe mejor. Allá en la presencia de Dios, en la bajadita, Dios no va a encontrar a los dos. Búrlese lo que sea, ríase lo que sea, haga lo que sea. Se burlaron de él. Es otra manera de agredir, otra manera de ofender, otra manera de lastimar. Los burlistas le hicieron bullying. Ay, sí, Jesucristo seguro resucitó. Pura mentira de Pablo. Contradijeron su enseñanza. Y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Mire, Pablo, deje de ser mentiroso. Deje de estar hablando todo. Otro día te vamos a oír. Aquí nadie va a creer en eso. En otra ocasión, venga Pablo y hable. Él en el aerópago hablando. Y allá recibió palo y aquí indiferencia. Y aquí recibió desprecio. Y aquí recibió abandono. Y aquí recibió burla. Otro día te vamos a escuchar hablar. ¿Cómo la ve? Así vamos a estar. Cuando queramos hablar de Dios, conocer de Dios y enseñar de Dios, habrán personas que nos traten así. Entonces Pablo se retiró. Allá le dieron palo, lo sacaron a escondidas. Aquí cuando se encontró con esos indiferentes, sangre fría, sangre chinche y burlones, Pablo se fue. No se quedó, que ustedes se van a pelear conmigo. Y por eso en redes sociales cuando alguien me insulta, se ríe, o alguien trata de lastimarme, o decir, oye, es que el padre es esto, diablo satánico, diablo con sotana. Yo no le respondo nada. Yo ya tengo claro que habrán personas que a fuerzas y a golpes y a insultos y de frente quieran hacer parar la predicación. Pero habrá otros que a gritos y a risas y a burlas también quieren parar la predicación. Y Pablo se fue. Cuando usted predica igual, se rieron de usted, se burlaron de usted. Yo ya cumplí mi tarea. Con risas, con burlas, con chistes, pues yo ya la cumplí. Mi tarea era predicar. Y Diosito Santo que se encargue de ellos. Ahí te los mando, papá Dios. Te los encargo. Sí, así sean las cosas. Oigan, sin embargo, algunos, no perdió el tiempo, aunque fracasó, aunque en el intento se rieron de él, algunos se adherieron a él y creyeron. Entre ellos se encontraban Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Se fue de donde no lo querían y se fue a un lugar donde sí lo apreciaban. Pero recibió las dos maneras de desprecio, recibió las dos maneras de ahogo, recibió las dos maneras, los golpes, los malos tratos, las humillaciones, la cárcel, y recibió las burlas, las risas, el desprecio de la gente, el bullying de las personas también lo recibió. Se marchó de ahí y regresó a Corintio, donde había una comunidad que lo estaba esperando, donde había una comunidad que sí lo aceptaba, que escuchaba a Cristo. Pero Pablo predicó. Entonces, predicar en los nuevos areópagos es estar preparado para tener enemigos. Enemigos mortales y enemigos verbales. Predicar en internet es estar preparado para encontrarse con gente que en algún momento quiera agredirlo, pero también gente que lo agrede con la lengua, con sus dedos, en los comentarios, en las malas habladurías, ¿sí? Pero Pablo ahí no se quedó, siguió su camino, él no le prestaba atención. Y esa madurez espiritual que tenía Pablo es la que tenemos que pedirle a Dios. Ante esas personas verdugas que quieren venir a lastimarnos y herirnos por solamente hablar de Dios.
No te eches para atrás, sigas predicando, sigas evangelizando. Y si no sabe lavar, présteme la batea. Que a mí sí no me interesa que me insulten, que a mí no sí me interesa que me traten mal, a mí sí no me interesa que digan lo que quieran de mí. Yo les sirvo a Dios y trabajo para Dios. Si les sirviera y trabajara para ellos, entonces yo estaría sumamente preocupado. Pero como yo les sirvo, yo le trabajo a Dios, a mí eso no me preocupa. Que haya gente de esa manera, que haya gente grosera, gente, no me interesa. Yo trabajo, prediquen el evangelio a toda la criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que no, pues para la quinta paila, y eso ya le corresponde a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios y vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle al Señor para que nos ayude, para que nos proteja de la gente mala. Ante todo, por la Iglesia Universal, pidámosle a Dios por el Papa León, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada persona, por cada verdugo, por cada persona que nos maltrata, nos insulta, por cada persona que desea nuestra muerte, que desaparezcamos, para que esta palabra les ayude a ellos también a dejar su odio, su rencor contra la predicación del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos con sus críticas, con sus murmuraciones, con sus risas y burlas, con haciéndose de la vista gorda de la predicación que salen de nuestros labios, quieren destruir, quieren acabar ese deseo de trabajar con la palabra, para que esta palabra les ayude a recapacitar y salgan de ese error, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que persiguen a los cristianos de diferentes maneras, buscando su fin y su destrucción, para que esta palabra nos dé fuerza a nosotros de seguir trayendo a Cristo al mundo, sin importar las consecuencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que están cansados, deprimidos, agobiados, desanimados, debido a críticas, murmuraciones o malas experiencias a la hora de evangelizar, para que esta palabra le dé la fuerza de seguir adelante en su parroquia trabajando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros, a ejemplo de Pablo, busquemos y coloquemos nuestra confianza en Dios y así podamos seguir adelante en medio de un mundo que no quiere nada con Cristo y nada con Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, puede colocarlo desde su casa en este momento. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti como por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo,
congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo fraterno de paz en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El
pueblo de Dios, cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros los efectos de este sacramento pascual e infunde en nosotros, en nuestros corazones, el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, los esperamos. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Hemos creado una página llamada Mensajes de Dios, donde vas a aprender del Evangelio del día y juegos relacionados con la Biblia. Te puedes suscribir de manera premium dejando tu aporte o hacerlo de manera gratuita. Anímate a jugar y recuerda que tenemos un ranking donde vamos a ver quién es el que sabe más de la Biblia. Primero nos vamos a meter en Google, en nuestra página de internet. Y vamos a buscar mensajesdedios.net. Entramos en la primera página que nos sale. Tiene un leoncito. Podemos registrarnos con Google, pero si nuestro correo no es Gmail, nos podemos registrar escribiendo nombre y apellido. En la línea de abajo, nuestro correo electrónico. Y vamos a crear una contraseña. Para completar nuestro perfil, vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a poner el código de área de nuestro país. Luego vamos a elegir si queremos el plan gratis, que tiene publicidad, pocas vidas y algunos niveles, o el plan premium sin anuncios, con vidas infinitas
y todos los niveles ilimitados. Este puede ser mensual, trimestral o el más elegido por su 60% de descuento anual. Para jugar tenemos los episodios que van desde la vida de Cristo y los libros de la Biblia, que van desde los orígenes, es decir, el Génesis, hasta el Apocalipsis. Vamos a jugar la vida de Cristo. Estos niveles se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando. ¿Cómo se llamaba el ángel enviado por Dios? ¿Miguel o Gabriel? ¿Con quién estaba desposada María? Si no sabemos la respuesta, podemos usar una pista, donde nos da la cita bíblica que podemos buscar en nuestra Biblia, que dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que la respuesta es José. Muy bien. Ahora vamos a volver al mapa y tenemos esta parte de aquí abajo. Tenemos la parte de extremo, donde vamos a jugar en modo relámpago, es decir, con un tiempo. Vamos a jugar contrarreloj, la ofrenda de la viuda. Tenemos ahora la casa sobre la roca. Ahora tenemos esta parte que dice videos y aquí vamos a tener la reflexión del padre Marcos Galvis del Evangelio del día. Ahora en el menú inferior tenemos el ranking. Acá vamos a ver a los mejores jugadores de todo el mundo. Tenemos de primer lugar a Ilsin de Estados Unidos, de segundo lugar a Axel León de Estados Unidos y tercer lugar tenemos a El López. Aprende Biblia de manera fácil y divertida con el padre Marcos y Leo. Descúbrelo en mensajesdedios.net. Del primer libro de los Reyes, capítulo 8. El rey Salomón reunió luego en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los ancianos de la familia de Israel, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé, que estaba todavía en la ciudad de David llamada Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno a Salomón para las fiestas de las tiendas. Era el mes de Etanín, el séptimo mes del año, cuando llegaron los ancianos de Israel. Los sacerdotes efectuaron el traslado del arca. Hicieron que se abriera el arca de Yahvé, como también la tienda de las citas y todos los objetos sagrados que se encuentran en la tienda. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunió a su alrededor. Estaban allí delante del arca. Ofrecieron sacrificios de ganado menor y mayor en tal cantidad que era imposible contarlos. Los sacerdotes trasladaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar en la pieza más santa de la casa, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del sitio donde se ubica el arca, y así cubrían el arca y sus andas. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede el lugar santísimo, pero no se veía desde fuera. Allí ha estado hasta hoy día. En el arca no hay más que 2 tablas de piedra de Moisés, que colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas, cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube,
porque la gloria de Yahvé ocupaba la casa de Yahvé. Entonces Salomón declaró: Yahvé dijo que habita en la nube. Lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú resides para siempre. El rey se volvió para bendecir a toda la comunidad de Israel que estaba allí de pie. Bendito sea Yahvé, dijo el Dios de Israel, lo que su boca había anunciado a mi padre David, su mano acaba de efectuarlo, pues él había dicho: desde el día en que saqué a Egipto a mi pueblo de Israel, no conseguía ninguna ciudad entre las tribus de Israel para que construyesen allí un templo donde habita mi nombre. Solo elegí a David para que reinara en mi pueblo de Israel. David, mi padre, quiso construir una casa para el nombre de Yahvé, Dios de Israel, pero Yahvé dijo a David, mi padre: es muy bueno que tengas ese deseo de construir un templo en honor de mi nombre, pero no serás tú quien lo construya, el templo, sino tu hijo, el que nacerá de ti. Él construirá la casa en honor de mi nombre. Yahvé ha cumplido pues la palabra que dijo: yo sucedí a mi padre David y me senté en el trono de Israel, tal como Yahvé lo había dicho. Luego edifiqué la casa en honor de Yahvé, Dios de Israel, y allí la reservé un lugar donde reside el arca de la alianza de Yahvé, la alianza que construyó con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Salomón estaba de pie delante del altar de Yahvé, frente a toda la comunidad de Israel. Levantó entonces sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, ningún Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra es semejante a ti, porque tú respetas tu alianza y tu fidelidad para con tus servidores, cuando caminan delante de ti con todo su corazón. Mantuviste la promesa que habías hecho a tu servidor David, mi padre, y hoy has llevado a cabo a ti mismo lo que habías prometido. Ahora, Yahvé, Dios de Israel, mantén la promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. Si tus hijos velan por su conducta, si caminan delante de mí, como tú has caminado ante mí, entonces nunca te faltará un descendiente que se siente delante de mí en el trono de Israel. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla esa promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. ¿Podría Dios en realidad habitar en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos lo podrá la casa que he construido. Sin embargo, Yahvé mi Dios, pon atención a la oración y a la súplica de tu servidor. Escucha el grito alegre y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: allí habitaré mi nombre. Escucha la oración que hará tu servidor en este lugar. Escucha la súplica de tu servidor y de tu pueblo Israel cuando vengan a orar en este lugar. Escúchala desde lo alto del cielo, del lugar donde tú habitas. Escucha y perdona. Si alguien peca contra tu hermano y éste lo obliga a hacer un juramento solemne, cuando aquel venga a hacer ese juramento en tu casa, delante de tu altar, escúchalo desde lo alto del cielo e interven. Juzga a tus servidores, condena al culpable y haz caer sobre su cabeza su falta. Pero haz justicia al inocente, proclamando su inocencia. Cuando tu pueblo Israel vaya pecando contra ti y sea aplastado por sus enemigos, si se vuelve a ti y da gloria a tu nombre, cuando te dirija su oración y su súplica en esta casa, escúchalo desde el alto del cielo. Perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelo al país que le diste a sus padres. Cuando tu pueblo haya pecado contra ti y se cierren los cielos y no haya más lluvia,
si viene a este lugar a orar y a rendir gloria a tu nombre, si renuncia al pecado por el que lo humillaste, escúchalo desde lo alto del cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Tú le encargarás el buen camino por donde debe caminar. Tú harás caer la lluvia sobre la tierra que diste como herencia a tu pueblo. Cuando haya en el país una hambruna, una peste, una plaga en el trigo, langostas, saltamontes, cuando el enemigo ponga sitio a una de sus ciudades, o también cuando haya una catástrofe o una enfermedad, si Israel, tu pueblo, viene a orarte y a suplicarte, si reconoce su falta desde el fondo de su corazón y extiende sus manos hacia esta casa, entonces tú, desde lo alto de los cielos donde habitas, escucha y perdona. Tú conoces su corazón, pues tú y más nadie que tú conoce el corazón de los hijos de Adán. Premia a cada uno según sus obras. De esta manera, a lo largo de su vida temerán en este país que diste a tus padres. Cuando un extranjero que no es de tu pueblo, Israel, pero que venga a un país lejano debido a tu nombre, porque oyó hablar de tu gran nombre por tu mano poderosa, de los grandes golpes que propinas, si viene a orar en esta casa, escúchalo desde lo alto del cielo donde habitas y acoge la solicitud de ese extranjero. De ese modo todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, te temerán como lo hace tu pueblo Israel, y sabrás que tu nombre permanece en esta casa que he construido. Cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos por el camino donde tú lo hayas enviado, si se vuelve hacia ti esta ciudad que tú eliges, a esta casa que construí para tu nombre, escucha de lo alto del cielo sus oraciones y súplicas y hazle justicia. Cuando hayas pecado contra ti, porque nadie está sin pecado, cuando estés encolerizado con ellos, los enemigos a sus enemigos y sus vencedores los lleven cautivos a su país, lejos o cerca, si del fondo de su exilio se arrepienten y se convierten y te dirigen sus oraciones en este país donde fueron deportados, si te dicen hemos pecado, hicimos lo que es malo, cometimos un crimen, si en el fondo de su destierro se vuelven a ti con un corazón, de todo corazón y con toda el alma, si se dirigen sus oraciones volviéndose al país que había dado a sus padres, hacia la a la ciudad que has elegido, y hacia esta casa que edifiqué en honor de tu nombre, escucha desde el cielo donde habitas. Perdona a tu pueblo sus faltas y todos los pecados que ha cometido contra ti. Haz que sus vencedores tengan piedad de él, porque ellos son tu pueblo y tu propiedad personal, a los que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Y tus ojos estarán atentos a la súplica de tu servidor, a la súplica de tu pueblo y a los que escucharás en todas sus peticiones. Porque tú, Señor Yahvé, los has puesto aparte de todos los pueblos de la tierra, para que sean tu herencia, tal como lo dijiste por boca de Moisés tu servidor, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Durante toda la oración y la súplica, Salomón estuvo de rodillas, con las manos extendidas hacia el cielo frente al altar de Yahvé. Cuando hubo terminado, se levantó y bendijo a la comunidad de Israel en voz alta. Bendito sea Yahvé, porque dio la paz a su pueblo Israel, tal como lo había prometido. Ha hecho que se cumplan todas las buenas palabras que dio a oír por boca de Moisés a su servidor. Que Yahvé nuestro Dios esté con nosotros, así como lo estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que se vuelvan nuestros corazones hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y observemos sus mandamientos, las leyes y las ordenanzas que dio a nuestros padres. Que las palabras
de esta súplica que he dirigido a Yahvé esté presente día y noche delante de Yahvé, nuestro Dios, para que responda a su servidor y a su pueblo Israel según la necesidad de cada día. Y todos los pueblos de la tierra sabrán que Yahvé es Dios y que no hay nadie más que Él. Que el corazón de ustedes sea totalmente de Yahvé, nuestro Dios. Caminen según sus leyes, observen sus mandamientos, tal como lo hacemos hoy. El rey y todo Israel ofrecieron sacrificios delante de Yahvé. Salomón ofreció a Yahvé como sacrificio de comunión 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, así como el rey y todos los israelitas consagraron la casa a Yahvé. Ese día el rey consagró también el interior del patio que está delante de Yahvé, de la casa de Yahvé. Allí ofreció los holocaustos, las ofrendas y las grasas de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que está dentro se hizo muy chico para recibir todos los holocaustos, las ofrendas y las grasas de comunión, de los sacrificios de comunión. Salomón celebró la fiesta durante 7 días junto con todo el pueblo de Israel, una gran muchedumbre que había llegado para congregarse delante de Yahvé desde la entrada de Hamat hasta la torrente de Egipto. Al 8º día despidió al pueblo, bendijeron al rey, cada uno regresó a su casa, feliz y con el corazón contento por todo el bien que Yahvé había hecho a David su servidor y a su pueblo Israel. Cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, se le apareció Yahvé por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la oración y la súplica que has elevado hacia mí, y consagré esta casa que tú me construiste, para que en ella habitara mi nombre para siempre. Si caminas delante de mí como caminó tu padre David, con sinceridad de corazón, con rectitud, si pones en práctica lo que te he mandado, si observa mis leyes y mis ordenanzas, afirmaré para siempre el trono de tu realeza en Israel, tal como se lo prometía su padre David. Tendrás siempre a uno de tus descendientes en el trono de Israel. Pero si se aparta de mí, ustedes y sus hijos, si no obedecen mis mandamientos, mis leyes que puse ante ustedes, si se van a servir a otros dioses y de rodillas delante de ellos, entonces suprimiré a Israel del país que le he dado. Alejaré de mí la casa que he consagrado a Yahvé, a mi nombre. Israel será motivo de desprecio y de burla entre todos los pueblos, y a esta casa será casa de asombro para cualquiera que pase por aquí. Dirán: ¿por qué Yahvé ha tratado así a este país y a esta casa? Si le respondieran: adoraron a Yahvé su Dios, que los sacó sus padres de la tierra de Egipto, se apegaron a otros dioses, se postraron ante ellos y los sirvieron, por eso Yahvé les ha mandado todas esas calamidades. Durante 20 años en que Salomón estuvo construyendo las 2 casas, la casa de Yahvé y el palacio real, Hiram, rey de Tiro, proveyó a Salomón de madera de cedro y de enciprés, en la cantidad que quisiese. Al cabo de ese tiempo el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades de Galilea. Hiram dejó Tiro para ir a ver las ciudades que Salomón le había dado. Muy decepcionado dijo a Salomón: ¿qué pueblos son esos que tú me has dado, hermano mío? Y los llamó tierra de Kabul, que es el nombre que se ha conservado hasta el día de hoy. Hiram había mandado a Salomón 120 talentos de oro. Aquí viene lo referente al trabajo forzado, a esos hombres que Salomón había
requisado para construir la casa de Yahvé con su propio palacio, el Millo, la muralla de Jerusalén, Mojor, Megiddo y Gazer, pues el faraón rey de Egipto había subido y se había apoderado de Gazer, incendió la ciudad y mató a todos los cananeos que allí vivían. Luego dio la ciudad como dote a su hija, mujer de Salomón. Salomón reconstruyó pues a Gazer, Betorón de abajo, Baalat, Tamar en el desierto, todas las ciudades de depósito que tenía Salomón, las ciudades para los carros y para los caballos y todo lo que Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los territorios que estaban sometidos. Fueron requisados todos los que quedaban de los amorreos, de los hititas, de los pereceos, de los jebeos y de los jebuseos. En una palabra, todo lo que era de los israelitas. A todos los hijos que quedaban en el territorio y que no habían sido exterminados por los israelitas, Salomón los sometió a trabajos forzados y lo están aún hoy, pero no requisó a los israelitas. Estos servían como soldados, integraban las guardias, eran oficiales, escuderos, jefes de carro o soldados de caballería, capaces, nombrados por los perfectos, eran los encargados de los trabajos del rey. Eran 150 que mandaban a los trabajadores en los detalles. Luego que la hija de Faraón subió a la ciudad de David, a la casa de Salomón, se había construido este edificio en Millo. Salomón ofrecía 3 veces al año holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había mandado hacer a Yahvé. Allí hacía que se quemaran sus ofrendas en el fuego ante Yahvé y se preocupara por el buen estado de la casa. El rey Salomón construyó una flota en Asiogaber, al lado de Elat, a orilla del Mar Rojo, en tal territorio de Edom. Hirán envió a sus servidores marineros que conocían bien el mar para que ayudaran a los servidores de Salomón en sus embarcaciones. Llegaron hasta Ofir, donde consiguieron oro, 420 talentos que llevaron al rey Salomón. La fama de Salomón llegó hasta donde la reina de Saba fue a proponerle a prueba con enigmas de sabiduría. Entró en Jerusalén con una considerable cortejo y con camellos que llevaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Cuando fue introducida a donde estaba Salomón, le dijo todo lo que tenía en la cabeza. Salomón respondió a todas sus preguntas y nada había oculto para el rey, nada quedaba sin respuesta. La reina del Saba pudo ver el orden instaurado por Salomón, el palacio que había construido, lo que se servía en su mesa, los departamentos de sus servidores, los trajes de sus ministros, los uniformes de sus mozos, los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, y se le cortó la respiración. Entonces dijo al rey: realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país de ti y de tu sabiduría. No creía lo que se decía sin antes verlo con mis propios ojos. Pero es un hecho de que no me habían dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en gloria lo que tu fama me había transmitido. Felices tus mujeres, felices tus servidores que están continuamente delante de ti y que oyen tus sabias decisiones. Bendito sea Yahvé tu Dios, que te eligió para que te sentaras en el trono de Israel. Yahvé ama a Israel para siempre, y es por eso que te ha puesto como rey para que hagas reinar el derecho y la justicia. Ella regaló al rey 120 talentos de oro, perfumes en gran cantidad y piedras preciosas.
Nunca se había visto llegar una tal cantidad de perfumes como la reina de Saba obsequió al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído oro de Ofir, había también transportado madera de sándalo en gran cantidad y además piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo un balcón para la casa de Yahvé y otro para su palacio. Igualmente mandó hacer con esa madera cítaras y arpas para los músicos. Nunca se había visto tal cantidad de sándalo. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ésta podía desear, todo lo que pidió, sin contar los regalos que le hizo con una generosidad real. Luego ella se despidió y se volvió a su país con todos sus servidores. En un solo año llevaba a Salomón 666 talentos de oro, sin contar las tasas de los jarros, los impuestos de los comerciantes y todo lo que venía de los reyes de Arabia y de los gobernantes del país. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro. En cada escudo se emplearon 600 siclos de oro. También hizo 300 escuditos de oro, en los que se utilizaron 3 minas de oro por escudo. El rey lo puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil cubierto de oro. El trono tenía 6 gradas. Era un sillón con un resplandor redondo y a ambos lados del trono brazos que se apoyaban en leones. También habían 12 leones que estaban de pie al lado de las 6 grandas del trono. En ningún reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, como también los objetos de la casa del bosque del Líbano. No había nada de plata, y la que se consideraba sin valor en los días de Salomón, Salomón tenía en el mar, junto con la flota de Hiram, navíos para las expediciones lejanas. Cada 3 años volvía la flota de ultramar trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón sobrepasó en riquezas y sabiduría a todos los reyes de la tierra. Todo el mundo quería ser recibido en audiencia por Salomón y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Cada cual traía su regalo, objetos de plata, objetos de oro, trajes, armaduras, perfumes, caballos y mulas, y todo era año tras año. Salomón adquirió una gran cantidad de carros y caballos y los distribuyó en la ciudad de carros y en Jerusalén cerca del rey. El rey actuó tan bien que en Jerusalén la plata era tan común como las piedras y los cedros tan numerosos como los sicómoros de la planicie costera. Los caballos de Salomón venían de Musur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia y lo trasladaban. Un carro importado de Mesur costaba 600 piezas de plata y un caballo 150. También se los exportaba para los reyes de los hititas y de los reyes de Aram. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija de Faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonitas e hititas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de los cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en su casa ni ellas en la de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas y las amó. Cuando Salomón fue de edad
de esas mujeres arrasaron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé, Dios, como lo había sido el de su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no le gustaba a Yahvé, en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por eso entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y a otro a Micol, la abominación de los amorreos. Eso hizo para sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé, su Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó la orden de Yahvé y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y has observado mi alianza ni mis leyes que te había dado, le quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras viva en consideración de tu padre David, pero tu hijo se lo quitaré, y aún así no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David mi servidor y a Jerusalén que yo elegí. Yahvé le dio a Salomón un adversario, Hadad, que era de la familia de Edom. Cuando David venció a Edom y Joab, el jefe del ejército, fue allá a enterrar a los muertos, dio muerte a todos los varones de Edom. Joab estuvo 6 meses con Israel hasta que exterminar completamente a todos los varones de Edom. Pero Hadad había huido junto con los edomitas servidores de su padre, refugiándose en Egipto. Hadad era aún muy joven en ese tiempo. Partieron de Madián, llegaron a Parán, luego continuaron llevando consigo a sus hombres de Parán. Así llegaron a Egipto, donde el faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, víveres y tierras. El faraón apreciaba a Hadad, le dio como esposa a la hermana de su mujer, una esposa real, se dice Tafnet en egipcio. La hermana de Tafnet dio un hijo a Hadad, al que llamó Gunebat. Tafnet educó a Gunebat en la casa del faraón, vivía en el palacio junto con los hijos del faraón. Hadad se enteró en Egipto que había muerto David y también Joab, jefe del ejército. Entonces dijo al faraón: déjame volver a mi país. El faraón le respondió: si nada te falta a mi lado, ¿para qué vas a volver a tu país? Le dijo: es cierto que nada me falta, pero déjame volver. Hadad regresó pues a su país lleno de odio contra Israel y llegó a ser rey de Edom. Dios le dio otros adversarios a Salomón. Rezón, hijo de Eljadá, había huido de la casa de su patrón Hadadezer, rey de Soba. Se le había juntado gente y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David quiso acabar con ellos, se fueron a Damasco y se instalaron allí. Rezón llegó a ser rey de Damasco y creó problemas a Israel toda la vida de Salomón. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Seredá, en la tribu de Efraín, y su madre Zeruya era viuda. Esto fue lo acontecido. Salomón estaba edificando el Millo y cerrando las brechas de la ciudad de David su padre. Ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor, y Salomón se había fijado en la cantidad de su trabajo. Lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajo forzados de la casa de José. Un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró. El profeta iba vestido con un manto nuevo
y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 12 pedazos y le dio a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel: arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, dejaré una tribu a Salomón en consideración a David mi siervo y a Jerusalén, la ciudad que escogí de en medio de todas las tribus de Israel. Haré eso porque me abandonó, porque se postró delante de Astatré, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, la diosa de Moab, el dios de Moab, delante de Micón, el dios de los amorreos, porque no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas como David su padre. Sin embargo, mientras viva no le quitaré nada del reino, y lo mantendré en el trono en atención a David mi servidor, al que elegí y quien observó mis mandamientos y mis leyes. Le quitaré el reino a su hijo para darte a ti 10 tribus. Daré sin embargo una tribu a su hijo, para que David mi servidor tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que escogí para que en ella habitara mi nombre. Haré que reines sobre todo lo que deseas, reinarás en Israel. Si obedeces mis mandamientos y sigues por mi camino y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos tal como lo hizo David mi servidor, yo estaré contigo. Te construiré una casa tan sólida como la que le edifiqué a David. Salomón trató de asesinar a Jeroboam, pero éste se fue y se refugió en Egipto junto a Sesón, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría está escrita en el libro de los hechos de Salomón. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Roboam, su hijo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.